se ponen de acuerdo para celebrar un pacto. Entonces podríamos decir, sí podría tener su cumplimiento, pero cuando hay un pacto carnal, en ese momento solamente alguien dice, sí, solamente es para mi interés, solamente te lo ofrezco de esta manera, y entonces hace un pacto meramente carnal. Y entonces, ¿qué le pide? Le pide, Señor, número 1, le dice, quiero que vayas conmigo, verso 20, si fuere Dios conmigo, quiere que esté Dios siempre con él. Número 2, y si me guardares en este viaje en que voy. Número 3, si me dieres pan para comer. Número 4, no solamente con eso me bastaba, también quiero vestido para vestir, Señor. Y se decía a sí mismo. Número que sigue, y si volviere en paz a casa, ¿qué más quiere? No solamente quiere vestido, no solamente quiere comida, no solamente quiere que Dios esté con él, no solamente quiere que le guarde, sino también quiere tener paz. También quiere paz. Y entonces dice verso 22, y esta piedra que he puesto por señal, aquí quiere que Dios esté atento, a las señales que el hombre pide. Y entonces, porque Dios dijo, y entonces verán señales en los cielos y en la tierra. Pero no dice que nosotros vamos a hacer las señales, al contrario. Pero cuando llega Jacob le dice, yo quiero que esta piedra, mira, esta piedra es la que pongo por señales, está atento a esta piedra, Señor, ¿ya la viste esta piedra? Y entonces él quiere que Dios esté atento a lo que él está poniendo. ¿Por qué? Porque es un hombre carnal, solamente está pidiendo para sí. ¿En qué momento dijo, Señor, que guardes a mi familia, que guardes allá a mi padre? Mira, Señor, yo me vine aquí porque soy un rufián, le robé la bendición a mi hermano, me porté así, mira, salí huyendo de la casa de mi padre Isaac. Nunca pidió por la familia, siempre fue interesado, solamente guárdame, dame pan para comer, vestido para vestir, dame paz, permite que el Señor esté conmigo, pero solamente es un pacto que hace carnal. ¿Por qué? Porque no establece una relación entre actos divinos y actos humanos, no sabe cuál es la diferencia. Entonces, como una persona carnal se maneja así, piensa que le está sirviendo a Dios, pero en realidad se está sirviendo a sí mismo. Piensa que está agradando a Dios, pero en realidad trata de agradarse a sí mismo. Piensa, pastor, yo quiero servirle a Dios con todo mi corazón, por eso vengo y quiero tocar. ¿Por qué? Porque muchas veces el deleite del hombre es querer tocar, el deleite del hombre es querer hacer algo, ser visto de los hombres. Pastor, envíenme a predicar porque yo quiero servirle a mi Dios, pero nadie le ha dicho que a lo mejor eso que siente es porque quiere ser visto de los hombres, y no pide para agradar a Dios, no pide para servir a otros, sino pide para sus propios intereses. Y se maneja de esa manera un hombre meramente carnal. No ha entendido la diferencia entre lo que es ser un hombre espiritual y un hombre carnal. Por eso siempre pide para sus deleites. Y entonces dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Diga conmigo, casa de Dios. ¿Qué es lo que hace? Dios en qué momento le dijo, mira hijo, ve a ese lugar y ahí me levantas un altar. Pero sabes, cuando queremos que el lugar que nosotros tenemos sea la misma habitación de Dios, cuando nosotros preparamos, entonces estamos condicionando a Dios. Y Dios dice, yo no me manejo de manera carnal, hijo, yo no me manejo de esa forma. Tú tienes que comprender que si tú haces pacto, ese pacto que estás haciendo es un pacto meramente carnal. No puedes tener pactos carnales. Pero aún así quiero que usted vea, Dios en todo momento dice, Dios lo está escuchando y dice, bueno, me parece bien, aunque estás pactando contigo mismo, aunque estás haciendo voto dentro de ti mismo, aunque estás haciendo voto para que tengas cuidado, para que Dios esté contigo, para que tengas paz, para que tengas vestido y todo lo que tú necesitas, está bien. Como que Dios dice, voy a estar atento, te voy a responder para que veas y a ver si aprendes a hacer votos, pero no carnales, sino votos espirituales. Y entonces viene la confirmación. ¿Por qué? Porque usted puede ver a la luz de la Escritura, en todo momento Dios acepta los pactos. Ahora, quiero que usted note, cuando Jacob habla, dice, y entonces hizo pacto Jacob diciendo, quiero que usted vea, si Jacob habla, aquí es un voto que hace solamente a cambio de algo. Cuando una gente hace pacto con Dios a cambio de algo, es ahí cuando no resulta. Dios sí cumple, pero escuche, pero no resulta para uno el bien provechoso que uno espera o que uno anhela. Porque a veces dice, pastor, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no veo el fruto de lo que estoy esperando? Porque quizás hayas hecho un voto carnal. A ver si pueden prender el ventilador, hermano, por favor. Quizás hayas hecho un voto carnal, y entonces usted tiene que ver que cuando Dios acepta los pactos, Dios sí los cumple. Pero escuche esto, Dios los cumple, pero bajo ninguna circunstancia queda comprometido con el hombre.
Y usted puede ver a lo largo de la Escritura, hace un pacto Jacob con Dios, o consigo mismo, o con su Dios, porque a veces el mismo Dios del mismo hombre es su misma persona, siendo egocéntrico o siendo arrogante. Y quiero que usted vea, ¿cuándo viene el cumplimiento? El cumplimiento de lo que Dios, de lo que Jacob había pedido, aunque no se lo había pedido a Dios. Quiero que usted vea conmigo, por favor. Capítulo 30, verso 42. Verso 43 dice: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Quiero que usted vea, aquí, aunque no había hecho pacto Dios con Jacob, Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque Dios siempre está atento, aunque muchas veces el hombre es fiel, y el hombre se muestra carnal, Dios es fiel, dice su palabra. Verso 3, también Jehová dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres, ve a la parentela a tu parentela, y yo estaré contigo. Y envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban. Verso 9, así quitó Dios el ganado de nuestro padre y me lo dio a mí. Y ya comienza aquí a enriquecerse Jacob. ¿Por qué? Porque viene el cumplimiento. Dios, aunque había hecho Jacob un pacto carnal, Dios sí estaba cumpliendo con Jacob. Vea, capítulo 31, verso 16. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro Padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Hasta entonces iba a comenzar a hacer todo lo que Dios había dicho. Pero quiero que usted vea, Dios ya había cumplido con Jacob, aunque Jacob no había hecho un pacto con Dios, sino que había hecho un pacto meramente carnal. Y usted puede leer, verso 24. Y vino a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Labán iba enojado, Labán iba en contra de Jacob, pero sabes, se le apareció el Señor y le dijo: no vayas en contra de Jacob. Y vea cómo viene el cumplimiento, la confirmación del pacto que había hecho Jacob, aunque lo había hecho consigo mismo, tenía un cumplimiento. Y entonces, capítulo 32, verso 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles con Dios. Comenzaba a tener una respuesta divina de parte de Dios. Capítulo 33, verso 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Aquí él quería regresar en paz a su casa, no quería tener problemas, salió huyendo pensando que su hermano Esaú lo iba a matar. Pero ¿qué era lo que sucedió? No tenía en cuenta que Dios iba a cumplir su pacto. Quiero que usted vea, si en todas las cosas que pidió Jacob, en todas las cosas Dios le respondió, aunque no había hecho pacto con él, aunque no había celebrado el pacto directamente con Dios. Dijo: si Dios me guarda, me da vestido, me da paz, me da comida y me trae y me lleva, entonces yo le daré. Pero quiero que usted vea, había celebrado un pacto carnal. En ninguna parte de la Escritura usted puede ver que Jacob cumplió con su pacto. Por eso usted puede notar que había hecho un pacto meramente carnal. Jacob jamás cumplió con el pacto. Por eso usted puede ver más adelante que dice: y entonces hubo hambre en toda la tierra, por lo cual tuvieron que salir a la tierra de Egipto. ¿Por qué hubo hambre? ¿Por qué hubo escasez? Porque había celebrado Jacob un pacto carnal. Nunca lo hizo con Dios, nunca le cumplió a Dios, aunque se dijo a sí mismo, nunca cumplió con su pacto. Y entonces, al no cumplir con su pacto, Dios dijo: bueno, aunque yo te ayudé, aunque yo permití que Saúl no te matara, aunque pudo haberlo hecho con el odio que te tenía, aunque yo permití que volvieras en paz a casa de tu padre, yo te prosperé, te di riqueza y te di todo, pero sabes, no cumpliste con tu pacto, así que me voy a desentender de ti. Y se cumple lo que dice en Hebreos 8. Por eso usted puede ver que estaba pasando esta situación. ¿Por qué? Porque había celebrado un pacto carnal. Los pactos carnales solamente son para interés de la misma persona. No se cumple el propósito de Dios en la vida de la gente. ¿Por qué? Porque el hombre es carnal. Cuando un hombre se maneja de manera carnal, solamente se va a ver de manera interesada, solamente va a atender a ciertos puntos, solamente va a ver su conveniencia, solamente va a ver lo que quiere él ganar, pero nunca va a ser con un propósito de servirle a su Señor. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Y entonces, si usted puede ver, él celebró un pacto carnal. Ahora vaya conmigo, por favor, Segunda de Crónicas, perdón. Así como usted puede ver lo que le pidió Jacob a Dios, llega el momento en el cual un hombre sabio, por cierto,
llamado Salomón, también hace un pacto con Dios, pero quiero que usted vea conmigo. Dice la Escritura, 2 de Crónicas, capítulo 6. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues, diga conmigo, yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Vamos a ver el segundo pacto. ¿Con quién celebra un pacto? ¿A quién le está hablando aquí Salomón? ¿A quién le está hablando Salomón? Diga conmigo, ¿le está hablando a Dios? Si aquí ya está hablando Salomón con Dios, aquí ya no se maneja un pacto meramente carnal. Aquí se maneja un pacto en el cual sí hay una relación. Está bien, Señor, si hablo contigo, mira, esta casa que tienes aquí, este edificio, mira, yo estos pilares de oro, Señor, estos yo te los hice. Mira, toda la madera que tienes, Señor, yo mandaba a todos los reyes de la tierra a traer madera para que te pudieran poner en tu casa la mejor madera. Mira, Señor, todo esto que hemos hecho es para ti. Todo esto yo te lo he hecho. Es como se manejaba en ese momento. Salomón decía eso. Oiga, así ha dicho Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa morada para ti y una habitación que mores para siempre. Y entonces aquí comienza Salomón a hacer un pacto, pero aquí ya lo hace con Dios. Quiero que usted vea la diferencia. En el primer pacto estaba Jacob haciendo un pacto meramente carnal en el que solamente pedía para sí mismo. En este segundo pacto ya es un pacto que se maneja, diga conmigo, se maneja por emociones. Es un pacto almático, es un pacto que solamente se maneja en el alma. ¿A qué me refiero con esto? Se maneja depende y de acuerdo al estado de ánimo en el cual se encuentra cada persona. Aquí una persona está de buenas y entonces llega, le saluda bien, llega y dice: hermano, qué gusto tenerlo aquí. Pero si está de malas, ni le quiere hablar. ¿Por qué? Porque son personas almáticas, son personas no carnales, son personas almáticas, solamente se manejan de acuerdo a las emociones, de acuerdo al estado anímico en el cual se encuentran. Por eso usted puede ver muchos matrimonios hoy en día no siguen adelante. ¿Por qué? Si está de buenas, si encuentra trabajo, si le pagan bien, si tiene dinero, todo está bien. Si no hay dinero, si hay problemas, si hay enfermedad, si hay problemas, situaciones diversas, entonces se separan. ¿Por qué? Porque son personas que se manejan almáticamente, solamente se manejan por emociones, de acuerdo y conforme a cómo estén. Si ganas tu equipo de fútbol, están de buenas. Si pierde, están de malas. Hasta ni vienen a la iglesia, miren nada más. Aleluya. Y entonces quiero que usted vea cuáles son las 7 cosas aquí que le pide. Aquí comienza Salomón, verso 23. Verso 22, si alguno pecare contra su prójimo y le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos. Diga conmigo, tú oirás. ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué es lo que hace aquí Salomón? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Salomón? Aquí comienza diciéndole: mira, Señor, verso 1, como yo te edifiqué esta casa, como yo mandé a que hicieran todo esto, porque yo lo hice, Señor, quiero que sepas que yo lo hice. Es una persona que quiere que siempre le estén diciendo, que le estén halagando, que le estén diciendo: ay, pastor, qué bueno, mire qué bonito le quedó eso. Personas que necesitan que siempre le estén halagando. Y entonces así se manejan las personas almáticas. Y comienza a decir: a ver, Señor, como yo te edifiqué esta casa, mira esta casa, porque no está bien, Señor, que nosotros tengamos una super casa y tú mira nada más en qué casa habitas, Señor. No, te vamos a mandar a hacer una casa. Le termina de construir la casa y entonces comienza. ¿Cómo se maneja una persona o un pacto almático? ¿Cómo se maneja? Cuando se maneja champando las cosas, cuando se maneja diciendo: mira, tú tienes que hacer porque yo hice, Señor. Mira, Señor, yo como he andado en integridad como Job, Señor, tú sabes, Señor, cómo me he manejado rectamente y con integridad, he sido justo y recto, no sé por qué me ha sobrevenido este mal. En vez de que se humillara: Señor, si he pecado, perdóname, mis padres también pecaron, Señor, perdónanos, como lo hizo Daniel, aleluya, pidiendo perdón aún hasta por sus padres. Pero ¿sabes? Pero como somos personas almáticas, entonces hacemos pacto con Dios y